nos va a hacer, nos va a hacer la presentación de cómo ha sido ese trabajo de construcción de paz que ha realizado su organización en Honduras. Bienvenido, William. Gracias, Andrés. Muchas gracias a todos por estar acá. Voy a confirmar el tiempo que podríamos tener, quizás unos 20 minutos. ¿Ustedes me confirman? Porque creo Me que nos parece pasamos. bien, William. Si crees que en 20 Ok. minutos logras abarcarlo, está perfecto. Es posible, y si no, pues ahí me regalan quizás unos 5 minutos. Claro que Vo- sí, vale. Voy a intentar compartir, ¿verdad? Un poco los esfuerzos que OCDE o CDIH ha estado realizando en Honduras, específicamente en uno de los sectores, en una de las regiones más bien de Honduras en el occidente, con una iniciativa que fue justamente, o que ha sido apoyada justamente por la Fundación Interamericana. Entonces les voy a poner un poco en contexto, voy a intentar compartir pantalla si tengo acceso. Eh, Vamos a ver aquí. Me avisan si logran ver. Sí, En este correcto. momento estamos viendo, sí, señor. Gracias. Bien, eh, nuevamente bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar acá. OCDE significa Organismo Cristiano de Desarrollo Integral de Honduras. Por aquí lo tengo puesto, ¿verdad? Para que podamos identificar un poco. Y vamos a hacer un poco el contexto, digamos, de nuestro país. Aquí un poco para ponerlo de manifiesto, un país pequeño con un poquito más de 112,000 kilómetros cuadrados. Actualmente, según las proyecciones del Instituto de Estadística, tiene cerca de 9.7 millones de habitantes. Se sitúa no tan bien en el índice Gini, el índice de desarrollo humano también no está del todo bien. Eh, y también tiene otros desafíos por ahí, ¿verdad? De pobreza, desempleo y hoy que el tema migratorio pues también está un poco fuerte en nuestro país. Eh, Eso solo para ponerlos un poquito ahí en contexto. A nivel de OCDE, como organismo, ¿verdad? La idea de nuestra organización es ser un organismo de sociedad civil con principios cristianos que tiene referencia a nivel de país, sobre todo en este sector que ya les anticipaba, haciendo prevalecer toda esta perspectiva de derecho, justicia, bienestar y equidad. Y la misión de OCDE es justamente potenciar esos liderazgos que pueden transformar realidades a partir de situaciones un tanto ventajosas que tienen los tutores de derecho o titulares de derecho. Nuestra organización se mueve más o menos en 4 ejes programáticos, ¿verdad? Uno que tiene que ver con todo este tema de la construcción de ciudadanía y derechos humanos, con temas de enfoque de género, niñez, juventud y pueblos indígenas, el tema de cambio climático y todos estos sistemas de producción sostenibles que también impulsamos a nivel de nuestra organización, y el tema de fomentar las iniciativas económicas con enfoque de género y juventud. Tenemos un cuarto eje que tiene que ver más con la gestión del conocimiento interna, ¿verdad?, del personal y también los contenidos que se van generando a nivel de las diferentes iniciativas de proyectos que se desarrollan. Aquí voy a ahondar un poquito en algunos aspectos, ¿verdad? Porque esto tiene como un preámbulo, ¿verdad? Diré que no soy experto en la lectura del contexto nacional, porque hay disciplinas o estudiosos que hacen este trabajo justamente, y sin embargo creo que también no es del desconocimiento, ¿verdad? Que Honduras como tal es un país que ha enfrentado múltiples desafíos en temas de violencia e inseguridad y que parte de esos problemas han generado que el tema de migración pues también tienda a incrementarse. Un país con un margen de pobreza bastante alto, y estos son datos oficiales que arroja, por ejemplo, el Observatorio Nacional de la UNA, por ejemplo, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y aquí un poco para ponerles ahí en contexto, miren, eh, al mes de agosto, en nuestro país, desafortunadamente, se habían presentado más de 31 muertes múltiples, más de 296 muertes violentas de mujeres. Entonces, por ahí hay unas cifras desafiantes,
pero además estos datos que les quiero compartir por acá son algunos datos oficiales que nos brinda la Subsecretaría de Seguridad. En este caso, nosotros también tenemos mucha coordinación con ellos. Y bueno, decirles de que sí son altos los números, pero según esta tendencia, pues a partir de la entrada de un nuevo gobierno, pues se han logrado diseñar estrategias que en definitiva, pues están reduciendo estos niveles de homicidio que se venían presentando en los últimos 10 años. Una realidad que no es tan favorable para el ciudadano común o los ciudadanos comunes que habitamos este país. Y fíjense que hicimos recientemente un sondeo, ¿verdad? En lo más local donde tenemos cobertura como proyecto. Y, por ejemplo, el tema de que, o sea, una cosa son las estadísticas, pero por otro lado es la percepción del ciudadano. Hicimos un sondeo y para muchos el tema de la violencia e inseguridad se mantiene, ¿verdad? Otro porcentaje, un 23%, manifiesta que se ha incrementado y otro porcentaje pues que no sabe y así también algunos que mencionan que ha disminuido. Entonces, nos alegra enormemente ver, por ejemplo, estos descensos de los homicidios, pero al consultar a la ciudadanía en general, pues esto tiende a mantenerse, ¿verdad? De cómo nos sentimos cuando salimos a caminar o cuando estamos en ciudades más urbanizadas, donde la sensación o la percepción del miedo por temas de violencia e inseguridad es notable. Entonces ahí como para ponerlos un poquito en contexto. Y ahora sí, quisiera como, como marcar una línea de tiempo de cómo hemos venido nosotros tratando de abordar este tema de la construcción de paz desde un enfoque de prevención. Y así ha sido planteado desde el inicio. Y entonces vamos a tratar de presentar cómo ha sido la idea y qué es lo que hemos estado haciendo y los retos también que aún persisten, ¿verdad? Miren, a partir del 2017 nosotros iniciamos con el lanzamiento de un proyecto que para nosotros ha sido sumamente valioso, ¿verdad? El tema de incorporar algunas alternativas para abordar el tema de, de la violencia e inseguridad que está muy de manifiesto en nuestro país. Y justamente por ahí se hace como esa otra cara, ¿verdad? Entonces, si tenemos este tema de violencia e inseguridad, se hace un planteamiento de fomentar justamente la cultura de la paz. Y esto lo empezamos a hacer desde ese momento con líderes o lideresas comunitarias, básicamente, más la incorporación de algunos tomadores de decisiones y de manera tal que el siguiente paso fuera la creación de las mesas de convivencia y seguridad ciudadana, que por aquí tenemos un poco para ver esa mirada desde lo local, porque debo de decirlo, en estos municipios donde tenemos cobertura, que es en 3, en el departamento de Santa Bárbara, el tema de la cultura de paz no era un término que se venía como manejando. Quizás se hacían acciones vinculantes, pero no tan visualizadas o visibilizadas para ese contexto. Entonces aquí nosotros iniciamos con todo ese esquema de abordar, ¿verdad? La necesidad basados en estudios o diagnósticos que se realizaron y aquí nosotros procuramos de entrada, pues, organizar o propiciar el espacio para que varios actores de sociedad civil y actores estratégicos convergieran de tal manera que se abordara, se empezara a abordar el tema de la violencia e inseguridad para promover entornos más sanos de convivencia y paz. Entonces, aquí hacemos como esos primeros pasos. Luego, en este mismo momento, a partir de este año, 2018 por ahí, nosotros con estas estructuras que venimos acompañando, intentamos conectar con otros municipios que habían hasta ese momento logrado descender, digamos, o hacer una disminución en las incidencias de violencia y inseguridad con todos estos programas alternativos de propiciar el fomento de los valores en la familia, en la ciudadanía y espacios más recreativos. En este caso, nosotros hicimos 2 intercambios, hemos realizado al menos 2 intercambios bastante efectivos. En este caso, un poco para abordar esas estrategias que les ha permitido en ese momento disminuir el tema de la violencia y acciones que han realizado para el fomento de la paz, pero además estas acciones de intercambio
nos permitieron replicar buenas prácticas que en esos municipios se estaban dando y que por tanto pueden, digamos, replicarse en estas zonas donde nosotros hemos venido acompañando como OCDE. Entonces, OCDE tiene varios proyectos, pero en síntesis, donde hemos estado como haciendo más presión para abordar el tema de la paz es en estos 3 municipios con esta iniciativa de la IAF. Entonces, luego de todo esto, pues el tema del fortalecimiento de la mesa ha sido como, nosotros le llamamos mesa de convivencia y seguridad ciudadana, ha sido como nuestra constante, ¿verdad? Estar motivando ahí a los líderes porque como todo, ¿verdad? A veces el tema de organizar no es tan difícil, el tema es que se logre entender esa dinámica de trabajo y que se logre interpretar para qué estamos realmente propiciando estos espacios. Entonces, aquí nosotros a partir del 2019 empezamos a hacer un abordaje ya un poco más vinculado a temas legales. Por ejemplo, en nuestro país hay una política integral de convivencia y seguridad ciudadana que da como esa normativa para que la ciudadanía o tomadores de decisiones locales aspiren a manifestar acciones de incidencia en pro de la seguridad y de la paz. Entonces, nosotros hicimos esa vinculación y en este caso quisimos conectar con la gente de la Secretaría de Seguridad del país, pero más esta gente que tiene que ver con el relacionamiento interinstitucional y no tanto con efectivos o la policía como tal, ¿verdad? Para hacer como esas conexiones y empezar a trabajar estas estrategias de los municipios más seguros, ¿verdad? Que entran en lo que es esta política. Entonces, recordemos que Honduras en la última década incluso tuvo 2 ciudades dentro de las más peligrosas a nivel del mundo, Tegucigalpa y San Pedro Sula. Entonces, bajo esta lógica es que también da esos pasos, esta política, pero desafortunadamente en muchos de los casos las políticas solamente son construidas en papel, materializarlas en la práctica es lo que un poco cuesta. Luego, a partir de toda esta integración, de ya ver el marco legal, se coordinaron acciones, ¿verdad? Para hacer esos análisis y esos abordajes de qué cosas sí conectan con la política integral para que la ciudadanía de estos municipios empiece a identificar dónde conectan y cuáles son las responsabilidades que hay que coordinar con los gobiernos o tomadores de decisiones, porque por un lado la ciudadanía hace presión para abordar el tema de la seguridad ciudadana, pero por otro lado nos hemos encontrado con los tomadores de decisiones locales, en este caso en nuestro país les llamamos alcaldes, pues sí, creo que es un término bastante utilizado, alcaldes, y algunos incluso el tema de abordar la seguridad ciudadana no es opción y lo han manifestado tajantemente, desafortunadamente, y esas son realidades que, ¿verdad?, están por ahí. Y aún así, pues, desde la ciudadanía, más el acompañamiento con todas estas iniciativas, buscamos que se lideren estos espacios para propiciar nuevas ideas, ¿verdad?, de abordaje, sobre todo con otros actores que pueden estar muy interesados para abordar el tema de la seguridad ciudadana. Entonces, aquí hacemos como toda esa conexión, empezamos a hacer esos vínculos y diré de que a nivel interinstitucional con la Secretaría de Seguridad tenemos bastante coordinación positiva y en este caso también periódicamente estamos realizando los análisis de las estadísticas locales y que eso nos ayuda un poco para diseñar acciones y tomar decisiones en el corto plazo, porque eso, tener esos datos bastante precisos, eso es lo que permite. Luego, para fortalecer todo este tema de construcción de paz, nosotros incluimos dentro de nuestra iniciativa todo un proceso de formación dirigido al sector educación. Y en este caso incorporamos docentes o profesores de los 3 municipios más la cabecera departamental donde tenemos cobertura. En este caso, hicimos todo un abordaje digamos, desde la pedagogía de la cultura de la paz, porque identificamos la necesidad de hacer abordaje desde la educación con jóvenes y niños. Entonces,
hemos hecho un trabajo muy sustancioso, valioso, y que también estos docentes y el aparato de educación valoran mucho, abordando varios temas que tienen que ver con valores, resolución de conflictos, derechos humanos, el tema de inclusión, prevención de violencia, liderazgos. Y adicionalmente, nosotros todo este abordaje lo hicimos basado en un enfoque psicosocial. De hecho, estaba una persona directamente conocedora del tema, porque en ocasiones hay planes o programas de formación, pero vemos como no vemos el entorno de quienes están participando y nos enfocamos más en la acción. Entonces aquí fue una acción que marcó diferencia porque recuerdo muy bien que los docentes en primera instancia llegan como un poco limitados a participar, porque están como enmarcados en ese modelo tradicional de enseñanza, ¿verdad? Y en este caso nosotros procuramos que fuera un proceso más de construcción, más de propuesta, basados en la experiencia desde lo vivencial para proponer acciones valiosas para abordar este tema de los valores, los principios en los niños, sobre todo, porque creo que por ahí es donde nosotros hemos identificado que podemos hacer cambios a mediano plazo. Pero también nosotros hemos hecho todo un abordaje con algunos representantes de empresas de radio y televisión a nivel de lo que es el departamento de Santa Bárbara, y créanme que también ha sido una experiencia bastante interesante, y muchos de estos comunicadores sociales que tienen espacios abiertos en la televisión, comparten noticias, ellos la cara o más bien la noticia le dan otro enfoque y tratan de cubrir actividades que son más constructoras de paz. De hecho, en una de estas imágenes, don Hugo, por ejemplo, don Hugo Zúñiga, es un referente. Miren, después de haber participado en todos estos procesos de formación en temas de paz, ahora él incluso acompaña cada una de las acciones que promovemos desde LOCDI en esta región, y se toma el tiempo para dejar un espacio y dar a conocer esas acciones y toda la intencionalidad que, digamos, lleva. Pero además, estos comunicadores han liderado algunos espacios con jóvenes, incorporando el tema de arte, el tema de cultura. Esta es una comunidad donde se promovió una acción bastante interesante, ¿verdad? Y liderada por los comunicadores sociales o representantes de TV que generaron este espacio, ¿verdad? De relacionamiento y que lo basaron en lo que es el tema de la paz. Entonces, aquí tenemos como esas dos caras porque desde nuestro país la noticia no es tan constructiva, ¿verdad? Yo creo que ustedes de repente han monitoreado la situación de cómo suceden las cosas en Honduras, y muchas televisoras pues propician más la nota roja, notas fuertes, pero también nosotros tratamos de que esta gente o que de estas personas vayan entendiendo de cómo desde los medios de comunicación podemos hacer un poco de presión para que nuestro mensaje lleve más bien un sentido de transformar estas realidades de conflictividad que existen, de polarización. Entonces, procuramos que eso, irlo introduciendo ahí, ¿verdad? No es que se han hecho como grandes cambios, pero sí a nivel local, pues alguien ya está tomando esa iniciativa y que lo valoramos bastante, bastante bien. En todo este tema del caminar, de todos estos procesos de construcción de paz, nosotros insistimos volvemos un poco aquí a las estructuras o mesas ciudadanas de convivencia. Y el hecho aquí es que en el periodo de la iniciativa de la IAS, por ejemplo, hubo algunos cambios internos de las autoridades locales. Entonces, aquí procuramos no dejar de, digamos, perder todo un trabajo que ya se venía haciendo, y lo conectamos directamente con las nuevas autoridades. En este caso, continuamos con ese fortalecimiento organizativo y además ya materializando algunas acciones por la paz o eventos comunitarios, entre ellos también cabildos abiertos. En este caso, por ejemplo, aquí ven parte de la sociedad civil y algunos actores estratégicos que son juramentados por uno de los alcaldes del municipio de Trinidad Santa Bárbara, por ejemplo, que asumen esa responsabilidad luego de socializar todo el abordaje de construcción de paz que
como OCDE veníamos liderando y en coordinación con otros actores. Esta imagen, por ejemplo, ha procurado un poco acercar estos espacios más vivenciales con jóvenes, niños, líderes, pero además conectarlos con algunos miembros de la policía preventiva que dentro de su rol normativo, como está en la ley, ellos también deberían de propiciar todos estos espacios. Sin embargo, también somos conscientes de que entre la ciudadanía y el policía ha habido como esa no tanta confianza, pero en este caso, dentro de la misma policía también hay algunos programas alternativos para propiciar espacios más de interacción y verlos como parte de. Entonces, aquí procuramos estos espacios colectivos de aprendizaje para ir como eh, proyectando acciones de largo plazo que sigan vislumbrando acciones positivas en pro de la paz. Aquí hay algo interesante y es que nosotros hemos tratado de tener todo este fortalecimiento organizativo, pero además hemos ido procurando un poco apoyar acciones más de planificación, o sea, que ellos de alguna manera, ellos me refiero a los que integran estas mesas, asuman algunas responsabilidades ya no tanto dependientes de nuestros procesos que como OCDE lideramos y que ya sea una como constante dentro de estos municipios, porque también tienen algunas acciones un poco complicadas en temas de seguridad. También se han promovido estos espacios que en nuestro entorno le llamamos cabildo abierto, donde se hace todo un abordaje, ¿verdad? Para el tema de seguridad ciudadana y producto de esto, pues se tomaron algunas decisiones, entre ellas un poco mejorar el tema de alumbrado público, porque en los cascos urbanos a veces se carece de eso, el tema de señalización, entre otras acciones. Eh, y uno de los municipios insigne en nuestro país, de repente algunos lo han escuchado, Trinidad Santa Bárbara, es porque es fuerte en el tema cultural, el tema de arte. De hecho, en este municipio, a nivel eh, regional, trasciende, por ejemplo, el tema de las chimeneas gigantes, ¿verdad? Que es visitado por muchas personas en esta temporada de diciembre. Atrae a mucho turista, es un municipio muy culto y todo eso pues hace como esa combinación también para trabajar estos temas un poco más de manera abierta y bien intencionada. Por otro lado, pues todas estas acciones nos ha llevado a estar de manera permanente, ¿verdad? Conectando con estos líderes, desarrollando y haciendo prevalecer todas estas celebraciones que cobran mucho interés a nivel mundial, por ejemplo, las celebraciones del Día Mundial de la Paz, realizar foros, ¿verdad? Que tienen que ver con la paz, seguridad ciudadana y convivencia. En este caso, nosotros a mediados del año pasado, como por agosto, septiembre, desarrollamos un intercambio en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con el Instituto de Paz y Democracia que lidera justamente la universidad, y ahí también se ahondó un poco las estrategias o las dinámicas para proponer algunas alternativas bastante prácticas y en el abordaje de estos temas. Y aquí tratamos de coincidir varios actores, ¿verdad? Desde donde estamos acompañando estos espacios, un poco ahí. Por ejemplo, esta imagen es en uno de los municipios donde, si ustedes ven, también hay mucha participación de jóvenes líderes. Y, por ejemplo, ella es Migdonia Ayestas. Probablemente habrán escuchado, ella es la coordinadora del Observatorio Nacional de la Violencia en Honduras, que también está vinculado a la Universidad Nacional Autónoma. Ella ha facilitado todos estos espacios a partir de esas vinculaciones que hemos tenido para abordar estos temas de seguridad ciudadana desde lo local. Ya como para ir concluyendo, perdonen el eco del... Esperar un ratito. Para ir ya como concluyendo, nosotros hemos propiciado también que estas acciones vayan de alguna manera escalando al otro nivel. Y es que los alcaldes
o tomadores de decisiones vayan poniendo en las agendas públicas el tema de abordar el tema de la promoción de la paz, la seguridad ciudadana, y producto de ello es que a nivel de 2 municipalidades, por ejemplo, ya ellos están liderando algunas acciones comunitarias, y eso lo valoramos mucho porque cuando uno inicia estos procesos cuesta un poco, ¿verdad?, hacer que se dimensione todo un trabajo que, que lo podemos plasmar en imágenes, y esto requiere de mucha persistencia y constancia y estar entendido de qué es lo que queremos, ¿verdad? Entonces, ya en sus planificaciones han incluso desarrollado acciones conjuntas, han movilizado algunos recursos, y eso favorece un poco desarrollar acciones que están como se valora mucho el hecho de que se generen esos espacios. Pero además, y ya con esto ya vamos concluyendo, estamos trabajando con una red de comunicadores infantiles y juveniles, y esto un poco también haciendo esa conexión que les mencionaba con algunos comunicadores de radio y televisión, para el tema de conectar a algunos jóvenes con habilidades de comunicación para que estos muchachitos o muchachos se vayan convirtiendo en promotores de paz, ¿verdad? Desde la comunicación. Y si ustedes ven, por ejemplo, aquí observamos una joven en uno de los espacios haciendo algunas prácticas. Es muy interesante cómo desde la juventud podemos hacer transformaciones. Creo que ahí es donde debemos inclinar mucho nuestra mirada y tratar de facilitar todos estos espacios para que intencionemos, ¿verdad?, nuevos ciudadanos con otro potencial y que puedan trascender más allá de las fronteras de un país. Hemos desarrollado algunos talleres interesantes y además, por ejemplo, esta es una imagen que yo siempre la anhelé. Por ejemplo, hemos desarrollado varios procesos de construcción de paz, pero en algún momento decía cómo ilustrar, ¿verdad? O proyectar una imagen que me diga, sí, en efecto, estamos promoviendo un poco todas estas actividades de la cultura de paz. Entonces, a través de los campamentos, eso ha sido posible y obviamente, gracias a todo el apoyo que hemos recibido de la fundación, esto ha tenido sentido, ¿verdad? Y bueno, otro de los, ya esta sí es la última filmina, estamos dentro de estas iniciativas del abordaje de violencia crónica, ¿verdad? Un poco como decía Andrés, es como la otra cara, y que al final estos dos nodos, pues sí, deberíamos de encontrarnos quizás de manera un poco también recurrente, porque es como abordar ambos para entender un poco las dinámicas. Y aquí una de las acciones más inmediatas que hemos desarrollado es que abordamos este tema desde un análisis de contexto real, ¿verdad? Fundamentado en datos oficiales y científicos, el tema de hacer un abordaje de los factores estructurales que hacen que el tema de la violencia siga reproduciéndose, el tema de los efectos de la violencia crónica en el ámbito psicosocial de la ciudadanía, que era un poco lo que yo les mencionaba al inicio, de cómo esto también impacta en la mente del ciudadano. Y aquí pues participaron varios representantes, incluyendo algunos donatarios de la IAF que hacen trabajos similares. Entonces, muy interesante. Y en esta lógica de esta iniciativa de violencia crónica, también nosotros estamos procurando identificar algunas organizaciones regionales para quizás intercambiar algunas experiencias, un tanto, si se pudiera, presencial, para también tomar elementos que podamos traer a nuestro entorno y poder entonces aumentar un poco las posibilidades de seguir haciendo eco en estos temas que para muchos pues a veces desafortunadamente no es del interés, ¿verdad? Pero nosotros sí hemos podido observar que desde la ciudadanía, con los jóvenes y las alianzas podemos hacer varias acciones. Entonces, eso era un poco lo que quería compartirles, mis estimados. Creo que hemos cerrado con el tiempo. Y no sé, ¿verdad? Que si tienen algunas interrogantes, consultas, un poco, por ahí me quedo. No, muchas gracias, William. Si quieres, deja de compartir Ok, permítame. y pues escuchemos a los compañeros si tienen algún comentario, alguna pregunta hacia eso que nos acabas de presentar.
Yo desde, bueno, Gustavo. Solamente, bueno, primero agradecer a William por compartir esta rica experiencia, ¿no? Ha sido toda una trayectoria, ¿no? No solamente una iniciativa puntual, sino como muchas que se articulan entre sí, ¿no? Para lograr el resultado que nos planteaban, ¿no? Y se ve un trabajo integral, arduo, ¿no? Y complejo también, ¿no? Y yo siempre me hago la pregunta respecto a cómo se logran las voluntades de las autoridades, ¿no? Eh, Porque en espacios donde hay mucha, bueno, este tipo de crisis, donde el tema de violencia, inseguridad ciudadana, surgen siempre agendas, ¿no? Propias de cada grupo que busca llegar a los gobiernos locales, municipalidades, etcétera, ¿no? Y ahí siempre hay una tendencia a estar un poco desconectado, ¿no? Con las genuinas necesidades de la gente o a conectarse instrumentalmente cuando les conviene, ¿no? Entonces, siempre me pregunto cómo se hace, ¿no? Para, para un mínimo de conexión, si no digo 100% genuina, al menos concreta, ¿no? Con las iniciativas y el espíritu de iniciativas como estas, ¿no? Sobre todo de las municipalidades, de los alcaldes que aquí mencionaba. Siempre me pregunto eso. Muchas gracias, William. Yo me uno a la pregunta de Gustavo. Perfecto. No sé si quieren que ahonde un poquito en esos aspectos. Sí, dale, Sí, adelante. dale. Ok. Sí, realmente representa desafíos, como ya ustedes ven. Son trabajos que tienen que tener mucha consistencia, persistencia y voluntad también. Creo que lo que nos ha funcionado a nosotros es un poco también el liderazgo que ha tenido la organización en varios procesos, no solo de esta índole, sino también otras temáticas en donde se ha, digamos, que conectan también, ¿verdad? Temas de derechos humanos, inclusión, liderazgo y todo esto. Pero además, nosotros sí hemos intencionado, digamos, todas estas dinámicas de trabajo a partir de la evidencia. Un poco rescatar cuestiones sentidas y vividas y no solo de la cuestión abstracta, ¿verdad? Sino que hacemos estudios, generamos esos ambientes donde se pueden compartir, porque no es solo tanto generar la información, sino también compartirla. Además de eso, es que los hacemos parte de esos procesos, porque a veces hay siempre como esa separación, ¿verdad? Las organizaciones, por un lado, haciendo una acción muy interesante, los alcaldes a veces también haciendo otras o algunas instancias municipales, y luego lo que hemos visto es cómo, y la integralidad de varias cosas nos ha permitido un poco eso. Nosotros siempre somos del criterio, es que no somos nosotros los protagonistas, simplemente somos los facilitadores o quienes estamos facilitando el medio para que se propicien esos espacios. Y desde nuestra experiencia, nosotros procuramos de que sean espacios muy bien intencionados, que no sea una acción meramente porque la tenemos que cumplir, sino que se puedan evidenciar también ese antes y esos después. Por ejemplo, estas líneas de tiempo a ellos también los trae un poco, los hace aterrizar a esas realidades y cómo sí se puede ir paso a paso y aspirar a cuestiones mucho más grandes, ¿verdad? Entonces, por ahí creo que eso nos ha favorecido bastante y claro está, también por otro lado hemos encontrado la negativa de algunos alcaldes, bueno, de un alcalde en particular que él nos dijo tajantemente, ese no es un tema opcional para abordarlo en nuestro municipio. Les comentaré de que es un municipio donde se instaló una cárcel de máxima seguridad y todo eso trajo consigo varios escenarios que agudizó un poco el tema de la violencia. Entonces, cómo esas acciones que son desde el Estado también pueden contribuir negativamente para hacer que las incidencias de violencia y inseguridad, la percepción de violencia aumente en la ciudadanía y por tanto se salga un poco del control. A veces uno entiende, fíjense, porque abordar estos temas abiertamente también puede generar ciertas repercusiones y pero nosotros lo vemos desde esa otra perspectiva, desde las acciones positivas que podemos ir introduciendo ahí en estos espacios de toma de decisión. Sí. Bueno, veo que Carlos tiene el micrófono abierto. ¿Quieres intervenir? No, me parece interesante
porque es un modelo un poco diferente al que hemos venido escuchando. Es decir, normalmente hablamos de la construcción de paz en países en donde hubo un conflicto armado, digamos, en forma sostenida o que duró mucho tiempo. Y entonces hablamos de la construcción de paz en el marco precisamente de la culminación o terminación de ese conflicto armado. Entonces, a partir de ello, digamos, comenzamos a hablar sobre lo que es la construcción de paz. Entonces, me parece que lo que plantearon hoy es interesante porque como que sale de ese marco, a lo cual, digamos, en el caso de Colombia, de Guatemala y podría ser en el caso de Perú, se fue construyendo, ¿verdad? A partir de la terminación, digamos, de esos conflictos armados internos. Sí, sí, sí. A mí lo que me encanta de todo esto que nos presentó William, yo lo resalté aquí, es que la estrategia no se centra en la autoridad. Fueron las palabras que dijo William y eso creo que lo respaldan todas esas evidencias visuales que nos mostraste. Ahí quedan varias preguntas por hacer. Lástima que el tiempo no nos alcance, porque, por ejemplo, yo me quedé pensando justamente. Bueno, en eso radicaba también la pregunta de Gustavo, ¿cómo hacer que baje? Pero también yo pensaba, ¿y cómo hacer que se sostenga en el tiempo, ¿no? Ese factor de sostenibilidad para que esos procesos locales no desistan, sino que se mantengan articulados y se mantengan, ustedes van a escuchar de pronto unas alarmas, y es que hoy hay eh, ¿cómo se dice? Un simulacro de terremoto. Entonces, por eso, si escuchan una alarma, es eso, porque hasta ahora ya empezó el simulacro de terremoto. Entonces, bueno, me parece que esto tenemos que buscarle el espacio para ver si podemos profundizar un poco como en esas preguntas que señaló Gustavo y que también Carlos resaltó. Tomémonos los últimos 5 minutos de la reunión. Aquí yo atrevidamente me voy a tomar hasta las 10:05 para escuchar a Carlos y a Carolina. Chicos, si quieren contar algo sobre lo que está ocurriendo en Guatemala en estos momentos. Sí, brevemente, porque el proceso es algo largo. Yo creo que en Guatemala, a partir de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, y específicamente el último periodo del último comisionado, que precisamente es Iván Velázquez, actual ministro de la Defensa de Colombia. Iván Velázquez comienza una campaña muy fuerte a desmontar todo el proceso de los grupos de corrupción que están enquistados, digamos, en todas las instituciones del Estado guatemalteco. Y, digamos, uno de los aspectos claves o cumbres fue cuando se encarcela al presidente Pérez Molina en el 2015, debido a que demuestran por medio de investigaciones que comandaba una fuerte línea de contrabando a nivel del Estado, él y la vicepresidenta en ese momento. Y continúan investigaciones muy fuertes, desmontando, digamos, grupos de poder dentro de las instituciones del Estado. Eso hace que se establezca lo que nosotros llamamos en Guatemala el pacto de corruptos, que es una alianza de políticos, de militares y del sector económicamente poderoso del país, quienes se alían y logran que ya no se le renueva el mandato a la CICIG. La CICIG era la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, un organismo que es financiado por Naciones Unidas, por la ONU, y que fue el resultado de los acuerdos de paz. En los acuerdos de paz se establece la conformación de esta comisión. En función de eso, este pacto de corruptos coopta todas las instituciones del Estado, el organismo judicial, el Congreso de la República, la Procuraduría de los Derechos Humanos, el Ministerio Público, etc. En ese marco de cooptación se dan las elecciones
en este año. Y ese pacto de corruptos establece 4 grandes, digamos, candidatos que les serían cómodos si ganaran las elecciones. Además, evidentemente, entre esos 4 está el candidato oficial. Hay un proceso electoral muy sui generis, muy accidentado, en el cual candidatos que eran incómodos y que tenían posibilidades de ganar las elecciones por alguna serie de motivos, los van sacando, digamos, del proceso electoral, argumentando que hicieron campaña anticipado, lo cual es penado por la ley, que sus asambleas de partidos fueron anómalas, por lo tanto no puede participar, bueno, etcétera. Entonces, en ese escenario se comienza a dar el proceso electoral y en las encuestas aparecían estos 4 candidatos del sector pacto de corruptos, del sector más conservador del país, de esa alianza que no quiere soltar el poder. Aparecen en las encuestas que iban adelante estas personas. Y el Movimiento Semilla, que es un partido que surgió precisamente en las jornadas del 2015, en contra de la impunidad, un partido constituido por muchos jóvenes, es una cantidad impresionante de jóvenes que forman parte de esta, o que simpatizan con esta agrupación política, aparecía en el 7º lugar de las encuestas, 7º, 8º lugar. Entonces, como no tenía posibilidad de ganar, no, digamos, los ataques contra ellos eran muy pocos. Por ahí apareció una investigación de algunas anomalías, de algunas firmas, de personas que falsificaron supuestamente para inscribir el partido, que lo habían inscrito hacía precisamente 4 o 5 años. El problema comienza a darse cuando se dan los resultados electorales. Y oh sorpresa para ellos, el descontento de la gente que estaba larvada le da una cantidad increíble de votos y hace que el candidato del partido Semilla, el candidato Arévalo, pase a la segunda vuelta. En ese momento, el Estado comienza o este pacto de corruptos comienza a reaccionar muy fuertemente, diciendo que hubo fraude electoral. Y se alían ellos y hacen que el Ministerio Público ordene y los jueces ordenen, un tribunal ordene que se deben de revisar las actas electorales porque hubo anomalías en la base de datos, digamos. No hay una concordancia se alteró, digamos, en la base de datos y que hubo fraude. En Guatemala es muy difícil que haya fraude porque las juntas electorales están constituidas por ciudadanos y ciudadanas, fiscales de los partidos políticos, el conteo se hace público, se levanta un acta, se resguarda la caja que contiene toda esa información, se lleva al Tribunal Supremo Electoral y a partir de ahí se van transmitiendo los datos y se van confrontando con las actas. Entonces, ellos obligan a que se abran las cajas electorales. Eso nunca se ha hecho en Guatemala. Se logra hacer ese reconteo, evidentemente, en presencia nuevamente de las juntas electorales y se establece que no hubo fraude, que hay una concordancia. Sin embargo, comienzan los ataques contra Semilla, que su inscripción fue anómala y que por lo tanto van a anular al partido político y a su candidato, para que entrara el candidato oficial que había quedado en 3er lugar. En ese momento comienzan a allanar el Tribunal Supremo Electoral y eso hace que el Tribunal Supremo Electoral asuma una posición, digamos, más en defensa de su proceso electoral. Hay allanamiento muy fuerte al Tribunal Supremo Electoral en donde secuestran actas e información de la inscripción del partido Semilla,
allanan las instalaciones del movimiento Semilla, el Ministerio Público, pues evidentemente, con toda esa información, y comienzan los ataques para que el partido se elimine, se cancele el partido. El partido logró 23 diputados, tenía 6, logró 23 diputados. Entonces se hablaba de que al eliminar el partido Semilla de la contienda electoral ya no podía participar el candidato y los diputados, por lo tanto, iban a llegar al Congreso sin poder participar en comisiones del Congreso, sin que exista una bancada como tal, etcétera, etcétera. Entonces ha sido un ataque muy, muy fuerte, muy duro, que ha polarizado, digamos, el proceso electoral, de tal sentido que ellos quieren que se revierta, digamos, el proceso electoral, que se convoque nuevamente a elecciones, digamos, esa es como una de las metas. Sin embargo, no lo han ido logrando porque el Tribunal Supremo Electoral ya ratificó el triunfo del binomio presidencial actual de Bernardo Arévalo, pero sin embargo continúan en procesos supuestamente de investigaciones. El fin de semana pasado hubo un fuerte allanamiento secuestrando las cajas que contienen los votos en el Tribunal Supremo Electoral. Entonces esto provocó una vez más, digamos, el descontento popular, y en este momento hay tomadas carreteras y algunos puntos estratégicos. Ha reaccionado, digamos, organizaciones sociales, indígenas, populares, sindicales, ciudadanía, que están tomando diversos puntos del país exigiendo la renuncia de la fiscal general y del fiscal de la FESI, de la Comisión contra, digamos, los que maneja todo el rollo de la impunidad en Guatemala. Bueno, y hay un proceso muy complicado. Esto ha hecho inclusive que la Organización de Estados Americanos, la OEA, conformara en el proceso electoral una comisión de vigilancia, de verificación del proceso electoral, ¿verdad? Es la famosa Claro. Y se solicitó por sociedad civil, cuando terminó la primera vuelta, que continuara esta instancia en Guatemala. Entonces ha habido una fuerte presencia, ha venido 2 veces el señor Almagro, presidente de la OEA, ha estado presente porque se ha solicitado que ellos estén presentes hasta durante todo el proceso de transición, que en Guatemala es muy largo. El proceso de transición dura desde finales de agosto hasta el 14, digamos, de enero, que es la toma de posición del nuevo gobierno. Entonces, esas maniobras, esa judicialización terrible del proceso electoral, esos ataques hacia el movimiento Semilla y el querer evitar que llegue Bernardo Arévalo a la presidencia, ha provocado en Guatemala un proceso terrible. Y el fondo es que ellos no quieren dejar el poder. Es decir, no quieren dejar el poder, no quieren perder sus privilegios. Son privilegios tremendos en Guatemala, ¿verdad? Entonces, Pues quieren perder sus privilegios. Y ahí estamos, en ese proceso. esperemos, Carlos, que pues la sociedad civil, primero que se respete la vida de la sociedad civil, pero asimismo que sea ella misma la que pues haga respetar estas elecciones, porque claramente, como lo comentas, pues es toda una trama para no soltar el poder. Bueno, yo no quiero quitarles más el tiempo a los compañeros, a las compañeras que están presentes. De nuevo, les agradezco por haber estado en este espacio. Por el chat les compartiré la memoria y también les compartiremos lo que vayamos hablando con la Fundación Interamericana en cuanto a la sesión que tendremos en noviembre.